Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 47. Comprar con éxito la línea de sangre. Nombre de la línea de sangre. Heavy Giant Anomamba. Nivel 4. Rango. Épico. Habilidades pasivas disponibles. Asterisco fuerza sobrehumana asterisco resistencia moderada al veneno asterisco visión infrarroja asterisco mudar de piel asterisco inmunidad a infecciones asterisco, etc. Habilidades activas disponibles. Escupir veneno asterisco estrangular asterisco devorar instantáneamente asterisco azote con cola asterisco nube tóxica asterisco pantano de mareo asterisco defensa absoluta asterisco, etc. Historia. El Anomamba es un tipo de bestia serpiente que usa el elemento veneno. Su hábitat actual son los valles de la muerte en el planeta Venusaurus. No se ha obtenido más información. Esta era la mejor línea de sangre actual para despertar, ya que todas las opciones mejores eran o demasiado caras para Félix, o no de su tipo. En cuanto a las habilidades pasivas y activas disponibles, había algunas de bajo nivel, como mudar de piel y escupir veneno Pero la mayoría eran de nivel 4. Así que, todo dependía de su suerte para desbloquearlas. Completamente satisfecho, Félix colocó la botella dentro del stock y eligió al azar una botella de rango épico. Luego, con una voz emocionada, llamó en voz alta. Luby, ven aquí, he hecho mi elección. Luby golpeó la puerta con su pierna y bajó las escaleras corriendo con sus piernitas pequeñas, sin temor a tropezar. Mientras tanto, los encantadores elfos Dear se abrazaron a la barandilla de metal de la escalera y bajaron rápidamente. Sus cuerpos rechonchos fueron lanzados a un cojín justo antes de las escaleras. Realmente habían preparado todo para bajar rápidamente. Me alegra que te haya gustado una de mis líneas de sangre. Dime cuál es para que te la entregue. Luby se frotaba las manos con una amplia sonrisa, exponiendo su boca sin dientes. Esta, la madre Centipede roja, una bestia de rango épico. Primero dime su precio. Sé que agregas al menos un 30% extra al precio de mercado de la línea de sangre. La mano de Félix se apretó en la botella con un destello de desesperación en sus ojos. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, esas pistas sutiles desaparecieron como por arte de magia. Dime de una vez, ¿cuánto es? Tosió. Luby, con su experiencia, no se perdió esas pistas. Pero no dijo nada al respecto. Solo parpadeó a Félix con una expresión honesta. Bueno, aunque agrego un 30% extra, sabes que está completamente justificado porque mis botellas siempre contienen un 75% o más de esencia de la línea de sangre de la bestia. Dio un encogimiento de hombros. Pero si compras en otras tiendas al precio de mercado, no me eches la culpa cuando encuentres que la botella que compraste solo tenía un 10% de esencia. En ese momento, no tendrás lágrimas para llorar. Sus ojos se volvieron serios de repente, mientras le aconsejaba. Confía en mí en esto. Nunca es una buena opción apostar por tu camino de línea de sangre. Simplemente paga un poco más y asegúrate un camino seguro. Félix no pudo evitar asentir en afirmación. Sabía que todo lo que Luby acababa de decir era completamente cierto, ya que no todos podían extraer un 75% o más de esencia de línea de sangre de una bestia. Solo los extractores profesionales de élite eran capaces de lograr tal hazaña. Una ocupación digna de respeto y admiración, ya que solo los humanos más brillantes e inteligentes tenían una oportunidad de trabajar en ese campo. Después de todo, el trabajo requiere tener un vasto conocimiento sobre los genes de las bestias, su hábitat, su árbol genealógico y más detalles profundos de ese tipo. Porque para extraer la esencia de línea de sangre que tiene el poder y las habilidades heredadas de la bestia de sus padres, uno debe primero localizarlas y estudiarlas. Luego, capturar esos genes y colocarlos en una botella. Cuanto más experiencia y talento tenía un extractor, mayor era el porcentaje que podía extraer. Si no fuera por esas personas talentosas, la sangre de la bestia simplemente aparecería como un líquido en todas las especies. Fue solo gracias a ellos que el término linaje surgió en primer lugar.
Sin embargo, como en toda carrera, trabajo y ocupación, siempre había aficionados y personas ingenuas que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Esos aficionados dominaban esta ocupación con su gran número. Leían algunos estudios aquí y allá, realizaban un poco de investigación y experimentos durante un par de años, y luego se graduaban con un título en extracción de linajes. Todo estaría bien si fuera así de simple. El problema real era su bajo porcentaje de extracción, que no llegaba ni al 20%. Esto significaba que el linaje terminaba con el 80% de su esencia desperdiciada. Lo triste era que la mayoría de los cazadores aún contrataba a estos aficionados para que trabajaran con la bestia que habían matado, ya que no podían permitirse contratar a un extractor profesional. Lo que era aún peor era que, incluso si los contrataban y lograban obtener el 80% de la esencia de la bestia, ¿quién creería en sus palabras y compraría de ellos, cuando era fácil engañar la función de escaneo de la pulsera de puntos de habilidad? Solo había que mezclar múltiples esencias en una botella y voilà. Una esencia fresca de más del 80% estaba lista para ser ofrecida como un engaño. Esas botellas eran tan inútiles como un pedo en un túnel de viento. Nadie podía integrarse con un linaje mezclado. Eso era simplemente imposible. Se había debatido y probado antes. Después de muchos engaños usando esta estrategia, nadie se molestaba en comprar botellas que afirmaban tener un 75% o más de esencia sin verificar primero la reputación del vendedor. Esa era la razón por la que Luby añadía un 30% al precio. Porque él garantizaba que el linaje que recibía el comprador era el auténtico. Había construido esa reputación a lo largo de 50 años de trabajo duro, y en este tipo de negocio, la reputación lo era todo. Está bien, deja de dar vueltas y dime el precio directamente. Espero que esté dentro de mi presupuesto. Félix apretó el puño con fuerza y lo metió en su bolsillo. Inocente y sincero, Luby miró a Félix directamente a los ojos con las pupilas dilatadas, y como un cachorro, dijo: 100 millones de Star Coins y... Sin esperar siquiera a que Luby terminara su frase, Félix se llevó la mano al corazón con angustia, mientras retrocedía un paso tambaleante. Su corazón de cristal se había hecho pedazos ante el precio exorbitante. Luby, sin inmutarse por la actuación de Félix, se rascó la mejilla y añadió: Esto incluye un descuento del 5% porque es tu primera compra aquí. Realmente te estoy haciendo un favor, chico. Debería haberlo esperado, pero tus precios son realmente desgarradores. Félix inhaló profundamente, colocó la botella de vuelta sobre la mesa y dijo con una expresión reacia: Me disculpo, pero parece que hoy me voy de tu tienda con las manos vacías. Sacudió la cabeza. Mi presupuesto no es suficiente para cubrir la diferencia. Supongo que no estoy destinado a la madre 100 pies. Helpless y abatido, suspiró y se dio la vuelta, caminando hacia la pared de ladrillos. Sin embargo, antes de que diera 2 pasos, Luby se lanzó hacia su rodilla y se aferró a ella con una sonrisa forzada. Ahora, siempre podemos encontrar una solución que nos beneficie a ambos. Solo tienes que decirme tu presupuesto y veré qué puedo hacer al respecto. Félix bajó la cabeza con los hombros caídos y dijo: Me esclavicé durante un par de años para juntar 60 millones de Star Coins y comprar un linaje lo suficientemente digno como para integrarme con él. Ahora que lo encontré, mi presupuesto me falló. Así que dime, ¿qué puedes hacer para arreglar esto? Y solo para que lo sepa, 60 millones es todo lo que tengo. No puedo añadir ni una sola moneda. El corazón de Luby se hundió al instante, ya que sabía que este trato estaba perdido sin importar lo que dijera o hiciera. Era imposible reducir 40 millones de una vez. Incluso si eliminaba los 20 millones extras que estaban destinados a estafar a Félix y dejaba solo los 80 millones originales, no sería suficiente para comprar su linaje. Bueno, tienes razón. La brecha es demasiado grande para cerrarla. No puedo hacer mucho al respecto. Apuntó con el dedo a los linajes sobre la mesa y dijo con tentación: Pero todavía hay otros linajes que puedes comprar con 60 millones. Elige otro y te haré un gran trato. Pero no quiero otro. Solo sentí una conexión con la madre 100 pies y nada más me movió. Félix lanzó a Luby hacia el escritorio sin piedad, como si se deshiciera de una zapatilla, y continuó caminando.
Simplemente olvídalo, es mejor que vaya a la tienda de Sililin. Tal vez encuentre mi linaje destinado allí. La cabeza de Lubí chocó con la esquina del escritorio de manera brusca. Sin embargo, él no sintió nada más que rabia y humillación después de oír a Félix mencionar que Sililin tenía un mejor stock que él. Cierra la tienda ahora mismo. Este pequeño bastardo no se irá hasta que compre una línea de sangre. Rugió con sangre azul corriendo por su sien. Aturdido y divertido, Félix observó a 3 pequeños elfos queridos bloqueando su camino con 2 pezuñas extendidas hacia adelante, mientras los demás cerraban la puerta. ¿Cuál es el significado de esto, Lubí? ¿Estás tratando de obligarme a comprar de tu stock o qué? Cruzó los brazos con una expresión de disgusto y añadió. Si la gente en las calles se entera de esto, tu reputación se arruinará, y todos sabemos que un negocio no sobrevive sin ella. Se dio la vuelta y sonrió cálidamente hacia los pequeños elfos. Así que déjame ir en paz y fingiré que nada ha pasado. No me importa, no te dejaré ir hasta que veas los precios de esas líneas de sangre. Terco, Lubí se levantó y se sacudió el polvo, sin preocuparse por su cara ensangrentada. Simplemente le lanzó a Félix una mirada desafiante. Confía en mí, definitivamente estarás complacido por lo baratas que son. Félix miró las líneas de sangre sobre la mesa, luego la expresión terca de Lubí. Suspiró y se acercó a él de nuevo. De acuerdo, si tus precios son lo suficientemente baratos como para no afectar mi presupuesto, consideraré comprar una línea de sangre aquí. Golpeó con el dedo sobre la mesa e insistió. Date prisa y muéstramelo. Sin demorarse ni un segundo, Lubí llevó una botella de rango raro a su cara y dijo. Esta cuesta solo 35 millones de Space Credits. Es bastante barato, considerando que normalmente la vendo por 40 millones. Paso. Esta es por 50 millones de Space Credits. Paso. Esta una cuesta 59 millones de Space Credits. Paso. Después de que Félix descartara 8 botellas, Lubí comenzó a perder la esperanza de captar su atención. Esta es una línea de sangre de rango épico por 57 millones de Space Credits. Su precio original es de hecho 65 millones. Esto es lo más barato que se puede conseguir. Se frotó las cejas y presentó la línea de sangre Ano Mamba que Félix deseaba. Curioso, Félix levantó una ceja y tomó la botella de las manos de Lubí. Dame un momento. Quiero ver sus detalles. Tosió y explicó. Anteriormente, ignoré el resto de las líneas de sangre después de encontrar la madre Centipede. Créeme, esta es una de las buenas líneas de sangre dentro de los rangos épicos. Fue extremadamente difícil de capturar debido a su defensa y fuerza abrumadora. Suspiró. Muchos de mis cazadores han sido devorados por ella. Sí, lo que sea. Félix agitó la mano y lo espantó. Ve a la esquina y déjame leer en paz. Tu forma de vender en exceso no me convencerá. Lubí cerró la boca de inmediato y observó cómo la expresión de Félix cambiaba de intriga a aburrimiento mientras leía los detalles de la línea de sangre. Justo cuando su mente comenzaba a llenarse de pensamientos desesperados, oyó la voz desinteresada de Félix. Bueno, tal vez la tomes y bajas el precio a 55 millones de Space Credits. Sacudió la cabeza. No voy a gastar todo mi presupuesto en una línea de sangre que no encaja mucho con mi estilo de lucha. Así que véndela por 55 millones de Space Credits, o iré a la tienda de Sililin. Esta vez no podrás detenerme. Presentó su última oferta con una expresión firme. Lubí, sin inmutarse por su tono, asintió como un pollo y extendió la mano para un apretón. Trato hecho. Podemos firmar un contrato ahora mismo. Solo nunca compres en la tienda de Sililin, y te daré un descuento del 5% de por vida en mi tienda. De acuerdo, no veo ningún problema con eso. Prepárame el contrato, por favor. Tengo otros lugares a donde ir. Félix le estrechó la mano y esperó pacientemente a que Lubí preparara el contrato. No rompió su carácter indiferente ni por un momento. Unos minutos después, Lubí mostró un contrato holográfico de una página frente a Félix. No había demasiadas condiciones en él. No veo problemas con los términos y condiciones. Pero cambia una pequeña cosa. Félix señaló con el dedo la tercera cláusula y dijo. Me encargaré de la entrega a mi planeta. Solo dame el código serial de la botella. Yo decidiré cuándo recibirla. No hay problema. Lubí tocó ligeramente la pulsera de Félix e informó. Ya te lo he enviado.
Solo necesitas llamar a la compañía de entregas y llegará a tu puerta sin daños. Después de ver que todo estaba perfecto, Félix firmó el contrato con una sonrisa satisfactoria. Luego se puso de pie, se despidió de Lubí y salió a través de la pared de ladrillos. No había razón para quedarse más tiempo. Se dedujeron 55 millones de créditos espaciales de su cuenta bancaria en el momento en que firmó el contrato, y en cuanto a la botella. La dejó dentro. Lo importante era el código serial único del producto. Inmediatamente después de que Félix salió de la tienda, Lubí hizo una pequeña danza con una expresión de emoción en todo su rostro. Ve a preparar una pequeña fiesta. Hoy celebramos esta victoria sobre esa maldita estafadora. Ordenó mientras se mordía los labios. Si tuviera dientes, los habría apretado con fuerza. Me robaste el corazón y luego lo pisoteaste sin piedad. Me robaste mi red de contactos laborales y luego arruinaste mi reputación, obligándome a esconderme aquí como una rata. ¿Ahora también quieres robarme mis clientes? Abrió una botella de vino que le entregaron los elfos y se la bebió toda en unos pocos segundos. Se limpió la boca con la manga y esbozó una sonrisa sardónica. En tus putos sueños, Sililin. Mientras viva, volveré a donde estaba y te destruiré. Lo juro. Solo espera, maldita. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 48. Compra desenfrenada. Darme un descuento permanente del 5% en mi primera compra. Realmente odia a su exesposa. Divertido y algo curioso, Félix caminaba por los callejones con la mano apoyada en la barbilla. No tenía idea de qué había hecho ella para ponerlo en ese estado cada vez que oía su nombre. Hasta donde sabía, había una enemistad masiva entre ellos. Tan masiva que un cliente en su vida anterior había usado la misma estrategia y funcionó a la perfección. Sin embargo, el tonto no lo guardó para sí mismo, sino que lo difundió a otros, convirtiéndolo en conocimiento público. Después de eso, todos intentaron aprovechar el odio de Lubí burlándose de que su exesposa tenía mejores productos y precios que él, para obtener los mismos resultados que Félix. Desafortunadamente para ellos, Lubí se dio cuenta fácilmente de que su secreto estaba al descubierto después de que decenas de clientes mencionaran a su esposa una y otra vez, por lo que los bloqueó a todos y a cualquiera que dijera el nombre de esa perra en su tienda. Ahora que tengo la línea de sangre, así como las pociones, puedo despertar sin problemas. Cruzó los brazos y oró para que su línea de sangre tuviera un 80% o 90% de esencia, de modo que después de integrarlo todo, solo quedarían unos pocos porcentajes por cubrir. En ese punto, podría comprar la línea de sangre nuevamente, pero esta vez más barata en el mercado público, para completar el 99%. Después de un rato, salió del mismo callejón por el que había entrado antes y se fundió en la multitud con las manos en su holgada sudadera oscura. Su dirección era clara: el mercado de recursos. El timbre de la puerta resonó 2 veces en una pequeña tienda cuando Félix abrió la puerta de par en par. El dueño de la tienda, que estaba roncando estruendosamente en su sueño, se despertó desorientado por el sonido del timbre. Félix avanzó y se detuvo frente al dueño, aplaudiendo 2 veces y diciendo: Señor Piggy, estoy aquí para pagar por los artículos que reservé ayer y también para comprar otras cosas. Aún confundido, el señor Piggy se frotó sus pequeños ojos y resopló con su nariz de cerdo por hábito hacia Félix. Oh, eres tú otra vez. Se rascó la barbuda y desordenada barbilla y leyó de un holograma. El monto total al que acordamos fue de 1.1 millones de créditos estelares por los 7 productos. Aquí tienes tu carrito de compras. Él agrandó el holograma y lo hizo visible para Félix. 1. Poción de longevidad menor. Permite a un usuario común obtener 300 años adicionales de vida. Además, es excelente para limpiar su cuerpo de todas las enfermedades y lesiones. El precio: 850 créditos estelares. Cantidad: 1. 2. Poción de rejuvenecimiento. Puede restaurar a un común o linaje de sangre a un estado saludable, sin lesiones ocultas. Solo funciona para linajes de sangre en la etapa 2 de reemplazo o inferior. El precio: 10 créditos estelares. Cantidad: 3. 3. Poción de doble porcentaje.
Permite al usuario duplicar el número de porcentajes de su linaje de sangre para integrarlos. Las ondas de dolor permanecen iguales que antes de usar esta poción. El precio: 200 créditos estelares. Cantidad: 1. 4. Sustancia de alas de águila de fucsia. Proporciona al usuario las alas de la bestia por un tiempo limitado de 15 minutos. El precio: 20 créditos estelares. Cantidad: 1. 6. Glándula venenosa de víbora de 2 cabezas. Se puede usar para mejorar la resistencia al veneno del usuario, solo si el usuario tiene el pasivo correspondiente. El precio: 20 créditos estelares. Cantidad: 1. Estos son todos los artículos que compraste con antelación ayer. Espero que podamos finalizar el acuerdo ahora. El señor Piggy sacó todos los productos de Félix y los extendió sobre la mesa. Satisfecho, Félix asintió con la cabeza y extendió su muñeca hacia adelante. El señor Piggy hizo lo mismo y tocó el brazalete de Félix para completar la transferencia de pago y también enviar todos los números de serie de los productos. El contrato ya se había firmado ayer. Bien, señor Félix, ha sido un gran placer hacer negocios con usted. Ahora puede moverse libremente por mi tienda y despertarme si le interesa algo. Exhaustado por haber hablado tanto, el señor Piggy regresó a su asiento y se recostó en él de manera relajada con los ojos completamente cerrados. Unos segundos después, sus ronquidos volvieron a resonar en la tienda. No es de extrañar que estuviera vacía. Un cerdo tan perezoso preferiría echar a los clientes antes que perder el tiempo respondiendo sus preguntas. Sin inmutarse por los ronquidos, Félix examinó los artículos en los estantes con un dedo presionado en los labios. Sus ojos pasaban de una poción a una sustancia. Sin embargo, nada le llamaba la atención. El señor Piggy le había informado ayer que se exhibiría nuevo stock hoy. Por eso, incluso se molestó en revisar de nuevo. Oh, sustancia de juventud eterna. Este sería el regalo perfecto para mi tía y para Leila. Encantado. Sonrió con placer mientras sostenía una pequeña botella llena de polvo rosa. Sabía que nada traería más alegría a una mujer que mantener su aspecto juvenil hasta la muerte. Su tía y Leila merecían mucho más que esto, considerando su ayuda incondicional durante la remodelación de la isla. Esto era lo mínimo que Félix podía hacer para retribuirles. Luego tomó 2 botellas y siguió buscando en los estantes más productos útiles. Después de leer los detalles de más de 30 productos, solo seleccionó 4 de ellos y decidió parar. Oye, señor Piggy, por favor despiértese. Quiero agregar estos artículos a mi carrito. Félix siguió pinchando las mejillas del señor Piggy mientras lo llamaba cerca de sus oídos. Con los ojos medio cerrados y baba goteando por la barbilla, el señor Piggy apuntó su brazalete a los artículos y los escaneó. 2 sustancias de juventud, una poción de endurecimiento de piel, una poción de invisibilidad. El total es de 60 créditos estelares. Félix le pagó la cantidad y obtuvo sus códigos de serie. Luego se despidió y dejó la tienda satisfecho con su sesión de compras. De acuerdo, todavía tengo que visitar una tienda más. Entonces podré terminar el día por ahora. Pensó mientras se dirigía hacia la tienda de la dueña. 1 hora después, Félix se sentó en el banco del parque mientras sostenía un helado de vainilla en una mano, y con la otra mostraba una lista holográfica de los números de serie de sus artículos. ¿Debería usar una compañía de entrega humana, o ir por la compañía express de agujeros de gusano? Aunque esta pregunta se repetía constantemente en la mente de Félix, ya sabía su elección. La única razón por la que estaba reflexionando sobre esto era su reluctancia a pagar el precio de envío exorbitante de la express de agujeros de gusano. Pero, honestamente, ellos lo justifican con su sólida reputación de un 100% de tasa de entregas exitosas. Mientras que los envíos de humanos podrían ser robados por piratas. Félix no estaba preocupado por perder sus artículos, ya que tenía una póliza de seguro instalada en ellos, que garantizaba que sus productos se le devolverían sin cargo. Sin embargo, al igual que las compañías de seguros de los terrícolas, los procedimientos y el papelismo tardarían un período extremadamente largo antes de completarse. Una acción típica de esas empresas para retrasar el pago de su factura lo máximo posible.
Félix no tenía intención de tolerar sus tonterías en este período crítico. Entendía que su despertar debía ocurrir antes del final de la primera etapa del campamento de entrenamiento. De lo contrario, los ancianos lo obligarían a usar su línea de sangre defectuosa. Sintiendo impotencia y frustración, tomó un gran bocado de la barquilla de helado y cerró el holograma. Su decisión estaba tomada. Aunque debía pagar al menos 500 monedas estelares por el envío, sus artículos llegarían a su puerta en máximo 7 días, sin daños. Esto le dio algo de paz mental. Después de resolver eso, levantó la cabeza y observó la hermosa escena de varias familias de subhumanos jugando con sus hijos en el parque. Una sonrisa suave no pudo evitar aparecer en su boca. Probablemente debería comprar una casa y un pod de realidad virtual después de dejar el campamento de entrenamiento. Sabía que para poder quedarse permanentemente en el universo virtual de realidad, un pod de realidad virtual y una casa eran una necesidad. Félix no quería quedarse adentro para siempre, como algunos extraños. Pero, quedarse por un par de semanas o meses no era un problema para él. Especialmente cuando se uniera a los juegos de supremacía. Al fin y al cabo, algunos juegos podrían durar decenas de horas. Félix definitivamente no quería que su destino fuera el mismo que el del chico que se orinó. Divertido, soltó una carcajada en voz alta, sin importarle las miradas extrañas que recibía. ¿Cómo no hacerlo después de que el recuerdo de un juego viral volviera a su mente, mostrando a un jugador suplicando al maestro de ceremonias que pausara el juego por 2 minutos para orinar en la vida real? Lamentablemente, los juegos de supremacía no eran un videojuego donde uno pudiera presionar pausa. Así que el pobre jugador tuvo que orinarse en la cama y en el juego bajo las humillantes burlas del público. Sin embargo, no fue por eso que se volvió viral, sino por el hecho de que el jugador logró ganar el campeonato al final. Uno solo puede imaginarse cómo era su cara durante el proceso de recibir su trofeo. A partir de ese momento, ningún jugador decidió entrar a un juego sin un pod de realidad virtual, y Félix no tenía pensamientos de hacer lo contrario. Capítulo 49. Reaparición de Asna. Mañana siguiente. 10:00 am. Félix estaba comiendo su desayuno junto con Olivia en la cafetería. Sostenía una taza de jugo de naranja con su pajita cerca de la boca. Sin embargo, no tomó un sorbo porque la forma en que Olivia comía las galletas lo estaba distrayendo. ¿Quién podría culparlo? Olivia seguía masticando con los ojos cerrados, como una ardilla. Oli, ¿no podrías masticar las galletas de otra manera? Estás arruinando la imagen de adulta que tanto nos costó construir. Pero no puedo evitarlo. Están demasiado deliciosas. Ella hizo un puchero con algunas migas en los labios y las mejillas, mientras miraba la última galleta en su mano. Además, no voy a cambiar mi personalidad. Amo los dulces y seguiré comiéndolos así. Si alguien se atreve a tratarme como a una niña o a acosarme, lo morderé. Ella le mostró los dientes. Impotente pero algo divertido, Félix solo pudo mirarla comer la última galleta con la misma expresión. Bueno, haz lo que quieras, supongo. Después de que Oli terminó su desayuno, le preguntó a Félix. Hoy es domingo y no tenemos ningún entrenamiento que terminar. ¿Tienes planes divertidos para hoy? Sonrió con anticipación clara en todo su rostro. Quiero acompañarte. Con un dedo presionado en la barbilla, Félix miró ausente después de oír su pregunta. Estaba considerando si debería ir al cine del universo virtual de realidad para tentar a ese vago a reabrir la conexión entre ellos. Al fin y al cabo, Félix solo estaba esperando que las pociones para aliviar el dolor llegaran a la tienda de la jefa, para poder entregar todo en casa de una vez. Basado en lo que ella dijo, tardarían un máximo de 15 días. Esto significaba que el despertar de Félix ocurriría antes de incluso un mes. Eso estaba a la vuelta de la esquina. Era mejor comenzar a prepararse para sus planes futuros ahora que hacerlo en el momento del despertar. Probablemente entraré al cine del universo virtual de realidad. ¿Quieres venir también? Asombrada y emocionada, Olivia se puso de pie de repente con las manos en la mesa. Vaya, ¿puedes hacer eso? Inclinó ligeramente la cabeza. Pensé que solo el dueño del brazalete de acceso principal podía entrar al universo virtual de realidad. ¿Cómo puedes llevarme a mí también?
En efecto, puedo usar la función de grupo en el brazalete para llevar hasta 10 personas, y este número solo está limitado porque mi brazalete de generación es bastante antiguo. Pero hay un límite de duración de 4 horas, y después de excederlo, uno debe pagar 500 monedas estelares por cada hora extra. Con naturalidad, Félix explicó mientras tomaba sorbos rápidos entre medio. ¡Qué genial! Félix asintió casualmente y continuó comiendo. Sin embargo, antes de masticar, notó que los ojos de Olivia lo taladraban. Levantó la cabeza y la vio jugueteando con un mechón de cabello, con las mejillas sonrojadas. Se rió y preguntó: ¿Quieres invitar a alguien más? Olivia evitó el contacto visual y asintió suavemente con la cabeza. Quiero invitar a Sara, ya que siempre me molesta diciendo que su sueño es entrar en la realidad virtual universal. Aunque Félix explicó que podía llevar a 10 personas a la vez, ella se sentía demasiado tímida para pedir otro favor. En su mente, él ya había hecho más que suficiente al llevarla a ella y pagar por su entrada. No era tonta y entendía que las entradas de cine probablemente eran caras para Félix, ya que no trabajaba en la realidad virtual universal y su familia definitivamente no le daba una asignación. Si solo ella hubiera sabido que las monedas sobrantes de Félix probablemente superaban el capital total de la familia, no habría tenido esos pensamientos. Haz lo que quieras, siempre y cuando el número no supere los 10, no me importa a quién invites. Félix se limpió la boca con un pañuelo y añadió: Esta es una oferta única y no se repetirá. Luego, se levantó y se dirigió hacia su habitación mientras decía: Ven a mi habitación dentro de 2 horas. Gracias, Félix, eres el mejor. Excitada y ansiosa por dar la noticia, Olivia dejó la mesa desordenada y corrió hacia la habitación de Sara. Félix solo pudo suspirar y limpiar después de ella. No me trates como a un niño, mi trasero. Murmuró para sí mismo mientras llevaba las bandejas al mostrador de la cafetería. 1 hora y 45 minutos después. Félix estaba sentado en su cama con líneas negras en la frente. Vieja bruja, abre ya. Es hora de despertarte, solo estoy esperando por ti. Desafortunadamente, al igual que en los intentos anteriores, no hubo respuesta. Félix lo intentó todo, desde tentarla, hasta mentir y maldecir. Sin embargo, nada logró moverla y restablecer la conexión. Furioso, arrojó la almohada contra la pantalla del televisor. Realmente no podía soportar más sus tonterías. Nunca había visto a una pareja tan poco confiable e irresponsable antes. ¿Por qué no puede actuar como una anciana o mentora y guiarme como ley en línea? ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte de terminar con esta perezosa que solo quiere ver películas y series? Realmente comenzó a sentir que se había puesto demasiado cómoda en su conciencia y había perdido la motivación para recuperar su libertad. Después de un rato, dejó de molestarse con esos métodos suaves. Para alguien como Asna, lo único que funcionaba mejor eran las amenazas y el castigo. Su expresión se volvió desagradable y pensativa. Veamos si sigues ignorándome después de que beba la poción para borrar recuerdos. Félix estaba dispuesto a usar todos los medios y beber esa poción para borrar sus recuerdos de películas y series. En ese punto, Asna no podría disfrutar de su estancia perezosa en su conciencia y tendría que ser más activa para ayudarlo a planificar. Después de todo, ella misma dijo que necesitaba más información para ver cómo mejorar los trucos que le dio, pero ¿cómo diablos iba a obtenerla si su atención estaba en otra parte? De repente, se oyó una voz irritada en su mente. Bastardo, ¿no puedes captar la indirecta y dejarme ver en paz? Ella bostezó. Ya llegué al episodio 200 de la serie de drama La Dama Enmascarada. Iba a hablar contigo después de terminar los últimos 10 episodios. Félix levantó las cejas sorprendido por su repentina aparición. No pensó que su amenaza iba a dar resultados positivos tan rápido. ¿Te desconectaste por más de 6 meses y solo viste 200 episodios de esa serie increíble? Sonrió con ironía. Yo los terminé en 2 meses. Realmente me has decepcionado. ¿Te atreves a menospreciarme por usar 2 meses para ver esa serie? No sabes nada, pequeño bastardo. Ella infló con acento agudo el pecho y dijo: Usé 6 meses para ver todas las películas y series en tus recuerdos. La Dama Enmascarada fue la última. Explicó con un toque de aprensión.
Por eso planeaba salir, ya que no habrá nada divertido que hacer aquí después de terminarla. Félix no notó que su voz se quebraba al mencionar la última parte. Su mente se bloqueó el momento en que ella mencionó haber pasado 6 meses terminando su enorme colección de películas y series que le tomó años y años de pereza acumular en su vida anterior. ¿Y una cantidad tan inimaginable se terminó en 6 meses? ¿Qué clase de broma enfermiza era esta? Horrorizado, una idea repentina se le ocurrió y se arraigó en su mente. A menos que no haya dormido en los últimos 6 meses y solo haya visto película tras película y episodio tras episodio. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Las personas que no están en educación, empleo o formación alrededor del mundo se postrarían en adoración si oyeran de su logro. Furiosa porque la llamara así, Asna intentó lanzar el control remoto al televisor como de costumbre, pero sus manos se negaron a obedecer. Su energía mental estaba completamente agotada y su rostro hundido con ojeras oscuras solo lo confirmaba. Lanzara o no el control, ella aún se enfureció con él, sin importarle su nuevo aspecto feo. Bastardo, ¿me estás halagando o insultándome al llamarme un no en educación, empleo o entrenamiento? Ella explicó con un resoplido. Nunca me asocies con esos holgazanes perezosos. Solo veía películas y series porque estuve sellada durante 20 millones de años sin ninguna forma de entretenimiento en mi vida. Así que tuve que ponerme al día. Ahora déjame en paz para terminar esos últimos episodios tranquilamente, te llamo más tarde. Lo alejó con un gesto de la mano y presionó el botón de reproducir. Félix le informó rápidamente antes de que cortara la conexión. Mañana te necesito en tu mejor forma y condición. Vamos a intentar un experimento rápido con una piedra de veneno para ver si puedo absorber el elemento sin una línea de sangre de bestia. Dio un encogimiento de hombros. Tal vez funcione ya que estás fusionada conmigo. Lo que sea, hablamos luego. Asna cortó rápidamente la conexión para enfocarse en el drama. Bueno, al menos recibió mi mensaje. Él se burló de su adicción a la televisión y se acostó en la cama con los brazos cruzados detrás de la cabeza. Ella se atreve a decir que no es un no en educación, empleo o entrenamiento. Antes de que siquiera encontrara una posición cómoda, unos golpes repentinos en la puerta resonaron en la habitación. Félix miró su brazalete. Vinieron justo a tiempo. Sin querer hacerles esperar, caminó hacia la puerta y la abrió lentamente con una sonrisa amable. Sin embargo, su sonrisa se tensó inmediatamente después de abrir la puerta completamente. Miró boquiabierto a 10 de sus primas, cada una vestida con un atuendo diferente que resaltaba su mejor atributo. Algunas llevaban una falda corta con medias negras, mientras que otras tenían unos jeans ajustados azules con una camiseta. Lo único que permanecía idéntico era su belleza. Al igual que Félix, ellas también habían heredado buenos rasgos de sus padres. Exasperado, cerró los ojos y se frotó los párpados. Acababa de recordar que Sara tenía la boca más grande de la familia. Su personalidad chismosa era verdaderamente única. Sabía que había cometido un gran error al darles 2 horas completas antes de que entraran. Era tiempo suficiente para que Sara esparciera la información y para que la buena personalidad de Olivia cediera ante las peticiones de sus primas y las trajera a él. Lo dedujo al ver a Olivia, que lo espiaba con un ojo por detrás de Sara. Primero estableceré algunas reglas básicas, para que no tengamos problemas después. Félix decidió ceder antes de que sus primas dijeran algo. No era tonto como para decepcionar aquellas miradas esperanzadas de las damas. Dios sabe cómo lo tratarían después. Extendió 3 dedos con una expresión indiferente. La primera regla es que esto es algo de una sola vez, no esperen que les permita entrar en la realidad virtual universal cada día, ni tengo tiempo ni energía. Advirtió. Segundo, cuando entremos, síganme a todas partes a donde vaya, porque podrían ser secuestradas dentro y abusadas durante esas 2 horas hasta que las expulsen. Se dio la vuelta y caminó hacia adentro mientras decía la última regla con un tono suplicante. Por último, por favor, no señalen ni miren boquiabiertas todo lo que vean, no queremos que nos etiqueten como provincianos. ¿Entendido? Las jóvenes solo seguían asintiendo con la cabeza como pollos. Demonios, incluso si les pedía que se quitaran la ropa para activar la función de grupo, no dudarían. En este punto,
lo único en sus ojos era el brazalete de puntos de habilidad de Félix. Félix se encogió ante aquellas miradas, ya que sabía que hoy no iba a ser una experiencia agradable en la realidad virtual universal con ellas. Lo que sea, usaremos un disfraz. Incluso si nos avergonzamos, nadie sabrá que somos nosotros. Por favor, entren y cernan la puerta detrás de ustedes. Eufóricas y ansiosas, sus primas se precipitaron adentro con las manos levantadas sobre sus cabezas. Sus vítores ruidosos no alertaron a nadie, ya que las habitaciones eran insonorizadas. La última en entrar fue Olivia. Se coló adentro y se escondió detrás de Sara como una sombra. Realmente quería evitar a Félix a toda costa. Después de todo, había traído un enorme dolor de cabeza a su puerta, cuando él solo intentaba sacarla para pasar el rato. Espero que no me castigue por esto. Preocupada, echó un vistazo a Félix, quien se estaba masajeando las sienes con los ojos cerrados, mientras su cerebro era asaltado por su charla ruidosa e incesante. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 50. Un esfuerzo desperdiciado. Félix aplaudió 2 veces para calmarlas y atraer su atención hacia él. Quiero que todas encuentren un lugar y se acuesten cómodamente. Explicó. Van a pasar unas 4 horas dentro de la realidad virtual universal. Así que, elijan una posición cómoda, para que sus músculos no duelan cuando regresen. Obedientes, escucharon su consejo y se acostaron en el suelo o en el sofá. Ninguna de ellas eligió la cama, ya que era lo correcto actuar como una invitada y no como una chica presumida que solo quiere lo mejor. Poco después, todas las chicas estaban en una posición cómoda y agradable. Las que estaban en el suelo tenían almohadas y sábanas debajo, así que en realidad no era tan malo. Satisfecho con su comportamiento, Félix asintió con la cabeza mientras sus ojos pasaban de una prima a otra. De repente, sus ojos se posaron en 2 pequeños pies expuestos bajo su cama. Si no fuera por los dedos que se movían de vez en cuando, cualquiera podría haber pensado que había un cuerpo sin vida allí. Sin dudarlo ni un segundo, supo de quién eran esos pies. Pero ignoró a esa traviesa y comenzó a explicar cómo funcionaba la función de fiesta del brazalete. Voy a visitar a cada una de ustedes y tocaré su frente con mi brazalete. Tocó el brazalete unas cuantas veces y continuó después de activar un holograma frente a ellas. Solo tienen que decir esta frase. Apuntó al holograma que mostraba una frase corta que decía: yo elijo voluntariamente entrar en la realidad virtual universal, usando el brazalete de punto de acceso de Félix, y acepto todos los términos y condiciones de ser un miembro del grupo. En el momento en que terminen, indiquen en su mente a Queen Eye y entrarán directamente a mi habitación en la realidad virtual universal. Sonrió y agregó: Una vez que entren, no se alarmen ni nada, porque yo lo seguiré pronto. Fácil, ¿verdad? Sí, Félix, ¿podemos empezar? No aguanto más la espera. Ansiosa y nerviosa, Sara respiraba de forma entrecortada mientras miraba fijamente su brazalete. Sara, ¿puedes dejar de decir eso mientras respiras así? Si alguien te oyera sin saber qué está pasando, definitivamente te malinterpretaría. Tiene razón, contrólate, Sara, nos estás avergonzando a todas frente a Félix. Una chica alta de cabello pelirrojo le pinchó las mejillas a Sara con una sonrisa juguetona. Sara le apartó el dedo de un manotazo y siguió mirando el brazalete de Félix con la misma intensidad, sin hacerles caso a sus bromas. Hermano Félix, no les hagas caso a sus tonterías. Solo están perdiendo el tiempo. Señaló su propia cara y preguntó con una sonrisa encantadora: ¿Puedes empezar conmigo? Ya me sé lo que tengo que decir. Félix asintió y se acercó a ella. Él también quería terminar con eso de una vez. Al llegar a su lado, se agachó junto a ella y tocó su frente con el brazalete. Sara hizo exactamente lo que él les había indicado, sin cometer ni un error. Inmediatamente después de invocar a Queen Eye, sus ojos se cerraron y perdió el conocimiento. Vaya. Sorprendidas por lo eficiente y rápido que fue el proceso, las chicas exclamaron con las manos en las mejillas. Justo cuando Félix iba a instruirlas para que se acostaran, ellas lo rodearon y empezaron a charlar como pajaritos emocionados. Yo siguiente.
No, yo. Elígeme a mí, Félix. Molesto por su parloteo y por las manos que lo tocaban por todas partes, Félix levantó la vista al techo, perdido en sus pensamientos. ¿En qué me he metido? Después de esperar un rato, todavía no se establecía un orden claro. Cada prima era más insistente que la anterior. Félix era el que más sufría con su aterrador discutir, ya que estaba en el centro de todo. Basta. Gritó mientras se masajeaba las sienes. Realmente había sido un error tonto dejarlas que lo resolvieran sin su intervención. Voy a contar hasta 3. Si encuentro a alguna de ustedes sin estar en su posición, no me echen la culpa si la dejo para el final. Cruzó los brazos sobre el pecho y comenzó a contar. Las chicas se quejaron por su trato estricto, pero no se atrevieron a desobedecer. En cuestión de segundos, todas estaban acostadas en sus lugares, con los ojos brillantes de anticipación. Satisfecho con su obediencia, sonrió y tocó suavemente sus frentes una por una. Las chicas repitieron la misma frase y perdieron el conocimiento. Toda la escena parecía un ritual de culto. Uno solo podía imaginarse qué dirían los padres de esas chicas si vieran a sus hijas tumbadas indefensas así, frente a Félix. En poco tiempo, Félix las envió a todas una tras otra. Se sacudió las manos con una expresión satisfecha y se dirigió a la cama, planeando entrar después de ellas. Sin embargo, no pudo evitar que sus párpados se contrajeran al ver esos 2 pies todavía allí, inmóviles. Se había olvidado por completo de esa alborotadora. ¿Aún no sales, Oli? Le dio una patada ligera a la barandilla izquierda de la cama, intentando asustarla. ¡Ay! El grito que esperaba fue reemplazado por un gemido cuando la cabeza de Olivia chocó con la barandilla inferior de la cama. ¿Estás bien? Agraviada, Olivia se frotó la frente roja y respondió con ojos llorosos. Creo que mi frente se partió en 2. Siento que la sangre está saliendo a borbotones hacia afuera. Félix se rió de su intento por hacerlo sentir mal, para que no la regañara por traerle problemas. Sin embargo, las chicas estaban esperándolos y no era el momento para esos juegos de palabras. Así que, Félix sonrió y agarró sus pequeños pies que estaban fuera de la cama, y la arrastró hacia afuera. Ah. Olivia gritó sorprendida, mientras arañaba la alfombra, intentando aferrarse con todas sus fuerzas. Desafortunadamente, Félix no le dio tiempo para resistirse, antes de lanzarla sobre la cama. Colócate en posición para que pueda comenzar el proceso. Tus hermanas están esperando adentro. Félix ordenó con una voz inquebrantable. Olivia se escondió inmediatamente bajo las sábanas y explicó lo que había provocado este lío. Lo siento, Sara le contó a Megan, y Megan se lo contó a otra. Siguió así hasta que todas me suplicaron entrar en la realidad virtual universal también. No pude decir que no a su pedido. Lo sí. Félix la interrumpió a mitad de la frase, sin esperar a que terminara su segunda disculpa. No hace falta que te sientas mal. Ya te dije que estás permitida traer un máximo de 10 personas. Él suspiró. Solo no esperaba que trajeras solo a tus hermanas. Ahora basta de lamentarse y perder el tiempo, ponte en posición y sígueme las instrucciones. Dijo mientras quitaba las sábanas, exponiendo a Olivia que estaba acurrucada como un gusano, intentando ocultar su existencia. Olivia corrigió su posición de inmediato y se acostó correctamente en la cama. Está bien, puedes comenzar ahora. Félix le hizo lo mismo que a las demás, y poco después, ella también se desmayó. Félix la empujó a un lado para hacer espacio y se acostó a su lado. Iníciame la sesión, reina de la inteligencia artificial, por favor. Dentro de la sala blanca, 10 jóvenes damas conversaban en tonos bajos mientras sus ojos vagaban por el entorno. Sara seguía tocando cada pared con un toque de fanatismo en sus ojos. Se siente tan real. Ella puso su cara en la fría superficie del piso y dejó escapar un suspiro de comodidad. Este es el mejor día de mi vida. El resto la ignoró por completo, esa rarita, y continuó su charla. Ya habían pasado 10 minutos desde que entraron y Sara no había dejado de hacer esos actos vergonzosos. Ellas solo esperaban que se controlara y no hiciera lo mismo cuando llegara Félix. Hablando del diablo, y este aparece. El cuerpo de Félix se recompuso de partículas de luz en el centro de la sala,
marcando su teletransportación exitosa. La razón por la que llegó tarde fue porque necesitaba correr hacia la compañía de teletransportación desde el parque, donde había cerrado sesión por última vez. El momento en que apareció en el medio de la sala, todas las damas se callaron y esperaron a que él hablara. Voy a teletransportarlas a todas a la ciudad capital Androxa. Lo primero que deben hacer es salir inmediatamente del círculo de teletransportación una vez que lleguen a la ciudad. Él explicó. Cada segundo de demora me costará 200 monedas supernova. Esto es importante, no lo olviden. Félix no quería que ellas lo estafaran de su dinero, ya que estaban en su grupo, lo que significaba que él era responsable de sus acciones. Aunque 200 monedas supernova era una cantidad insignificante para él, no podía mostrarlo. De lo contrario, las damas podrían esparcir rumores de que era rico dentro de la realidad virtual universal. No importaría si sus primos se enteraran, pero los ancianos eran otra historia. Él entendía claramente que mostrar su cuenta bancaria sería inevitable si los ancianos se lo pedían. En ese punto, solo podría crear otra cuenta bancaria vacía y mostrarla. Félix quería evitar todo este sinsentido desde un principio, así que iba a actuar lo más barato posible. Las jóvenes damas se miraron con expresiones confundidas. Claramente no entendían nada de lo que dijo. Pero, aún así, asintieron con sonrisas como si lo comprendieran. Félix entendió sus pensamientos claramente, pero lo prefería de esa manera, ya que significaba menos tiempo para explicar. Reina de la inteligencia artificial, teletransportanos por favor. Como usted quiera, señor Félix. Félix abrió los ojos en el círculo y enseguida fue a sacar a cualquier prima que viera fuera del círculo. Aunque tenían caras aleatorias, Félix las reconoció fácilmente, ya que tenían un halo verde sobre sus cabezas, visible solo para él. Unos momentos después, miró a la problemática Olivia y a Sara con las manos detrás de la espalda. ¿Qué demonios? ¿Por qué siempre son ustedes dos cuando hay un problema? Las regañó con un tono de enojo fingido. Te dije claramente que tenían que salir del círculo lo más rápido posible. Entonces, ¿por qué demonios estuvieron los dos ahí extra 6 segundos? Uno de ustedes se congeló por el shock, y el otro estaba tocando todo por curiosidad. Esos 6 segundos me costaron al menos 2.400 monedas en total. Su voz no era alta, ya que no quería atraer atención hacia ellos tan pronto. Solo estaba actuando así para que ellos se dieran cuenta de que era un pobre campesino. Avergonzadas y arrepentidas, Sara y Olivia bajaron la cabeza mientras jugaban con sus dedos. Las otras hermanas se regocijaban al verlas regañadas como niñas pequeñas. Al ver esta respuesta positiva, Félix decidió que era suficiente y les dio palmaditas en la cabeza para consolarlas. Bueno, dejen de estar tristes. Solo tienen 4 horas adentro. Sonrió. Vamos a caminar a pie para que puedan observar de cerca la cultura del universo virtual de realidad. Se dio la vuelta y caminó delante de ellas. Hizo un gesto con la mano y dijo: Síganme de cerca y no señalen a nadie con el dedo, porque no sabrán si es un plebeyo normal o alguien en el pico del estadio 6. Las mujeres formaron 2 filas y lo siguieron desde atrás, como patitos que siguen a su madre gallina. Esta escena extraña despertó el interés de todos los transeúntes que la vieron. Divertidos y confundidos, seguían señalando con el dedo al grupo de Félix, mientras susurraban en tonos bajos. Sin embargo, eso fue todo lo que hicieron. Nadie se acercó a molestarlos o acosarlos, simplemente porque no era asunto suyo. La gente en el universo virtual de realidad era exactamente igual que los neoyorquinos en esta característica. Reconocían que, para vivir más tiempo en esta ciudad, debían dominar el arte de ocuparse solo de sus propios asuntos. Después de 35 minutos de caminar ininterrumpidamente y responder a todas las preguntas e indagaciones de sus primas, los ojos desanimados de Félix se iluminaron al instante al ver el cine frente a él. Ansioso por llevarlas adentro para deshacerse de ellas, corrió hacia él mientras llamaba a sus patitos para que lo siguieran. Sin embargo, la larga cola frente a la entrada destrozó su espíritu elevado. Sabía que pagar para saltarse la cola no era una opción. Después de todo, ¿cómo podría explicarlo después de pagar 500 monedas de supremacía por cada prima para pasar la cola con él?
Así que Félix solo pudo bajar la cabeza y continuar soportando el tormento de sus preguntas interminables. Alguien sálvame de este infierno. 45 minutos después, Félix entró en el cine que estaba diseñado como un gran atún hecho de vidrio transparente. La entrada era en realidad su boca. Simplemente no era tan claro antes, debido al tamaño masivo del edificio. Veamos la lista de películas por ahora. Esperemos que algo valga la pena por nuestros boletos. Félix les dio a cada una un holograma para leer. Luego se sentó en el sofá lounge y leyó la lista con una expresión aburrida. Resultó que ya había visto la mayoría de las películas lanzadas durante ese mes. Mientras escrollaba la lista, sintió que alguien tiraba de su camisa. Confundido, giró la cabeza y vio que Olivia y el resto lo miraban con expresiones avergonzadas o evitaban el contacto visual por completo. El momento en que vio su comportamiento, supo que algo no estaba bien. ¿Qué les pasa? ¿No les gustan esas películas? Sin embargo, la respuesta que recibió logró arruinar su humor y ha jodido aún más, al darse cuenta de que había desperdiciado sus monedas trayendo a personas sin experiencia con él. Todavía no podemos leer el idioma universal común. Capítulo 51. Película de polvo estelar en movimiento. Así que me están diciendo que no pueden leer el idioma común, a pesar de haber estado expuestas a él por más de 6 meses. Félix se frotó los párpados ante esta broma enfermiza que estaba oyendo. Después de todo, si no podían leer el idioma, ¿cómo iban a ver la película? Avergonzada, Olivia se rascó la mejilla con un dedo, mientras miraba sus pies. Hemos estado ocupadas con los proyectos de revitalización de la tradición familiar y todas las cosas divertidas que están pasando en el universo virtual de realidad. Tosió, mientras miraba a sus hermanas. Así que realmente no pusimos mucho énfasis en aprender el idioma, porque todas las transmisiones de TV tenían subtítulos o estaban dobladas. Sara extendió su dedo y agregó para apoyar a Oli. Además, no pensábamos que podríamos entrar en el universo virtual de realidad tan pronto. Creíamos que faltaban al menos 2 años para que tuviéramos un brazalete de punto de acceso. Las otras primas solo seguían asintiendo con la cabeza a todo lo que decían. Félix les dio una sonrisa amarga y explicó por qué estaba molesto. ¿Cómo van a ver la película si no pueden entender lo que dicen? Suspiró. Puedo agregar doblaje, pero eso reducirá la inmersión en la película. Puede que no lo entiendan ahora, pero en el momento en que entren, notarán la enorme diferencia entre escuchar las voces reales de los actores y oír una voz sin tono de IA. El cine del universo virtual de realidad está en otra liga comparado con nuestro cine. Extendió sus manos. Simplemente no hay manera de compararlos. Las chicas no estaban ni un poco tristes por lo que acababa de decir. Ellas realmente no les importaba si la inmersión se reducía o incluso se eliminaba, ya que esta era su única oportunidad de entrar en la realidad virtual universal y divertirse en ella antes de obtener la suya propia en un futuro lejano. No te preocupes. Te prometo que no me quejaré de la calidad de la película. Me conformo con solo la versión doblada. Yo también. Nunca esperé entrar en la realidad virtual universal hoy. Eligamos una película romántica al azar. Quiero ver cómo es la cultura romántica de otros humanos. ¿De qué estás hablando? No obtuvimos esta oportunidad para desperdiciarla en una película romántica mediocre. La chica pelirroja alta resaltó 2 películas en la lista y dijo: Sería mucho mejor si fuera una película de acción o de fantasía, como esas. Así, cuando entremos en la película, sentiremos que estamos dentro de un mundo mágico. Sí, tiene razón. Quiero ver una película de fantasía, estoy harta de romance y drama. Creo que una película de ciencia ficción va a ser increíble aquí. ¿Por qué no vemos eso? No, fan. Siempre Pi. Félix simplemente observó cómo discutían sobre el género de la película durante más de 5 minutos sin llegar a un resultado positivo. Cada una quería ver un género y ninguna cedía en su elección. Félix suspiró y se recostó en el sofá, planeando continuar leyendo la lista. No intervino ni les dio consejos sobre qué película ver, ya que si dependiera de él, definitivamente recomendaría una película histórica sobre la raza humana. Pregúntale a cualquiera en el cine sobre el mejor género, y su primera elección sería la historia. Su elección era bastante comprensible,
ya que había toneladas de buenas películas y series basadas en eventos reales. La mayoría de esas películas ganaron trofeos y premios o fueron nominadas para ellos. La historia de la raza humana era una mina llena de gemas para que los productores las extraigan. Qué bien sería si, Levantamiento Humano, ya estuviera hecha. Suspiró. La habría arrastrado a esas chicas por el cabello para que la vieran. Lamentablemente, se estrenará dentro de un año. De repente, una idea se le ocurrió, convirtiendo su mente en un caos. ¿Y si invierto en esas próximas películas blockbusters que ganaron miles de millones de monedas estelares? Luego comenzó a reflexionar profundamente sobre ello, con un destello de emoción en sus ojos. Ya tenía la información y los detalles. Lo único que le faltaba era el capital para invertir. Pero eso no sería demasiado difícil de obtener si hacía su segunda apuesta. Esto era incluso mejor para Félix, ya que los juegos virales que recordaba que ocurrieron en ese año eran solo el de Wall-E y el siguiente. Pero para los otros, no tenía ni idea. Félix no tenía tanto tiempo libre para ver los juegos en su vida anterior, debido a sus tempranos linajes defectuosos que lo obligaron a enfocarse solo en la integración para no quedarse atrás. Solo recordaba el juego de Wall-E y debido a sus características únicas. Esto significaba que Félix no tenía otra opción que encontrar otro método para ganar monedas, e invertir en películas y series exitosas era en realidad el movimiento más inteligente en su situación. Solo tenía resultados positivos. Además de ganar una cantidad masiva de monedas, el proceso en sí era limpio y tenía un origen conocido. Félix sabía que algún día, su abuelo y los ancianos descubrirían que era multimillonario en la realidad virtual universal. En ese momento, su excusa por apostar no podría usarse contra esos astutos ancianos. Sin embargo, si tenía una compañía de inversiones responsable de invertir en su conocimiento ventajoso, no tendrían nada que decir excepto rogarle que compartiera un pedazo del pastel. Justo cuando intentaba recordar las películas y series que se estrenarían pronto, sintió que alguien le agitaba la mano cerca de la cara. ¿Qué pasa, Oli?, preguntó. Félix, hemos llegado a una decisión. Ella sonrió y le entregó la lista que tenía una película marcada con una luz verde. Elegimos la película de ciencia ficción Moving Stardust. Tiene romance, drama, acción y comedia, todo lo que queríamos. Félix se encogió al oír el nombre de la película. Quitó esa lista desagradable de su cara y les preguntó con una expresión seria. ¿Están seguras de su elección? Pueden elegir otra, no me importa esperar. Todas las chicas negaron con la cabeza en desacuerdo. Esto es lo que queremos. Las otras películas o les falta algo o tienen demasiado. ¿Están completamente seguras? Realmente les aconsejo que lo reconsideren. Félix decidió insistir una vez más. Si seguían rechazando su buena voluntad, no se molestaría más. Al fin y al cabo, era su problema, no el suyo. Las chicas se miraron con duda evidente en sus caras. Sin embargo, se mantuvieron firmes y decidieron seguir adelante. En sus mentes, simplemente querían comenzar lo antes posible, ya que había un límite de tiempo para su estancia en la realidad virtual universal. No se sentiría bien ser sacadas en medio de la película por haber desperdiciado tiempo eligiendo la perfecta. De acuerdo, como quieras. Félix dio un encogimiento de hombros a medias y dijo. Espérenme aquí, voy a comprar los boletos para nosotros. Se levantó y se dirigió a una de las taquillas que tenía la menor cantidad de personas en cola. Al poco tiempo, le llegó su turno y pidió inmediatamente. 11 boletos para Estrellas en Movimiento, por favor. La sonrisa educada del empleado de la taquilla se tensó al oír ese nombre mencionado en su presencia. Se acercó más a Félix y le aconsejó con sinceridad. Hermano, creo que es mejor elegir otra película para que no te contaminen a ti ni a las muchachas que te acompañan. Frustrado, Félix negó con la cabeza y respondió. No es mi elección, es la de ellas. Extendió parcialmente los brazos. Les aconsejé que no la eligieran, pero estaban muy tercas. Así que solo puedo seguirles el juego. El empleado no dijo nada más y simplemente le entregó los boletos. Suspiró con lástima mientras miraba a esas chicas charlando entusiasmadas sobre el contenido de la película. Deberías haber visto al menos el tráiler. Que descansen en paz. Su atención volvió a Félix cuando lo oyó decir.
Por favor, agrega un par de gafas bloqueadoras y unos auriculares que cancelen el sonido. Le entregó el equipo de protección y le deseó buena suerte en su batalla. Félix regresó con sus primas, les dio a cada una un boleto y les informó. La película no comienza hasta dentro de 15 minutos. Están libres de hacer lo que quieran. Se colocó los auriculares en las orejas y los activó. Luego se recostó en el sofá, cerró los ojos y planeó echarse una siesta rápida durante ese tiempo. En su mente, el silencio era 100 veces mejor que su charla sin sentido. 15 minutos. Félix y las muchachas estaban solos frente a una puerta desolada con un letrero que decía, entrada a estrellas en movimiento. Comparada con otras puertas que tenían cientos o miles de personas haciendo fila para entrar, la suya era realmente desalentadora. El momento en que abramos esta puerta, entraremos al mundo de la película. Se enfrentó a ellas con las gafas negras puestas y aclaró. En ese punto, pueden interactuar con todo lo que vean. Incluso pueden besar a la protagonista o al protagonista. Pero les aconsejo que no hagan esa tontería en ningún cine si no quieren que les den una paliza. Sacó un pequeño control remoto de su bolsillo y lo puso en su línea de visión. Este es un dispositivo de control que pueden usar para acercar, crear un asiento, volar y hacer todas las demás cosas que quieran dentro. Lo guardó de nuevo en su bolsillo y explicó que para obtener este dispositivo, solo tenían que pensar control remoto y aparecería. Las muchachas hicieron lo que les dijo, y de repente cada una tenía un control remoto en las manos. Félix se retiró de la puerta y extendió la mano en un gesto de bienvenida. ¿Quién quiere el honor de abrir la puerta? Su acción cortés hizo que sus primas lo etiquetaran como un caballero. Pero honestamente, solo quería evitar cualquier cosa relacionada con esa película, ya que sentía que incluso entrar en su mundo era un gran sacrificio. Sara la abrió sin esperar a que sus hermanas decidieran. No tenía paciencia para otra ronda de discusiones. El momento en que la puerta se abrió completamente, todos fueron absorbidos sin dejar ni un solo grito atrás. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo del mundo de la película, un haz de luz repentino se proyectó sobre ellos, asustando a esas bellezas. Félix las calmó y aclaró que solo era una forma de escanear sus boletos. Después de ver que sus primas ya no le prestaban atención, Félix se escabulló detrás de ellas y le ordenó a la inteligencia artificial del control remoto. Crea un asiento en la esquina del mundo y activa la función de cancelación de las gafas y auriculares. Finalmente, pon una alarma cuando termine la película. Félix se teletransportó instantáneamente lejos de sus primas, que estaban mirando y tocando todo con asombro y fascinación. Especialmente Sara, que estaba jugando en la hierba como si nunca la hubiera visto en su vida. Su amor por la realidad virtual universal podría incluso convertir lo malo en algo maravilloso a sus ojos. Desafortunadamente para ellas, este mundo era su peor pesadilla. Solo se dieron cuenta después de que comenzó la trama de la película. 30 minutos después, en la esquina extrema izquierda del mundo de la película, Félix estaba sentado en una silla cómoda con una taza de su jugo de naranja favorito. Olvidó a sus primas, ya que su mente estaba ocupada contemplando su plan de inversión. Reconoció que su vasta biblioteca de películas y series era un cambio revolucionario en la industria cinematográfica. Sabía qué películas tendrían éxito en la realidad virtual universal y cuáles serían un fracaso. Sin embargo, la mayoría de esas películas exitosas ya tenían una gran compañía de producción detrás. Esto significaba que no permitirían que ningún inversor externo se llevara una parte de su pastel, especialmente Félix, que no tenía reputación en la industria. Esto lo dejaba solo con unas pocas películas que no fueron favoritas al principio, pero que se convirtieron en éxitos instantáneos después. En otras palabras, gemas ocultas. Podía cubrirlos completamente con sus monedas y esperar enormes ganancias más adelante. Este método le traería monedas, contactos en redes, y algo de reputación como inversor, sin el estrés de preguntarse si la película se convertiría en un éxito o un fracaso. Después de crear un esquema para su plan, decidió verificar la salud mental de su primo. Teletransportame a mis compañeros y elimina la función de cancelación. Unos momentos después, llegó junto a sus primos,
que estaban acurrucados como bolas con los ojos bien cerrados y las manos tapando sus oídos. Ellos seguían gritando en voz alta para que se detuviera. Sin embargo, ningún salvador había llegado a rescatarlos. Al menos hasta ahora. No soporto esto ni un segundo más. Hay una gran diferencia entre ver una película vergonzosa y vivirla. Por favor, alguien apague el doblaje, no quiero entender nada más. Félix lo esperaba, pero tan pronto como sus ojos se posaron en Sara, que estaba animando con los puños en alto, no supo cómo reaccionar. Su vista iba de un lado a otro entre ella y el personaje principal, una princesa que cargaba a 2 chicas con un brazo mientras luchaba contra 10 bandidos con el otro. Sin embargo, Félix no se molestaba con este escenario absurdo, ya que había visto cosas similares antes. Lo que lo irritaba hasta la muerte era el diálogo romántico constante entre los tres, como si el protagonista no estuviera en una situación de vida o muerte. Si solo esta escena era así, Dios sabe cómo sería el resto. Iba de un lado a otro entre ellos con una expresión perpleja. Realmente no podía creer que Sara fuera capaz de ver esta obra maestra única con tanto entusiasmo. Diablos, incluso los creadores no pudieron manejar su propia creación e intentaron eliminarla para proteger la salud mental de los espectadores. Pero de alguna manera se filtró justo antes, dejando a este depredador mortal suelto en los cines de realidad virtual universal. ¿Ahora me estás diciendo que mi propia prima está disfrutando de esto? No sé si simplemente no tiene buen gusto para las películas, o si su curiosidad abrumadora por la realidad virtual universal está bloqueando todo lo negativo de su vista. Sea lo que sea, no volveré a salir con ella nunca más. Se tapó los ojos, sin querer ver más de esta absurdidad, y ordenó al sistema de inteligencia artificial que expulsara a todos excepto a Sara. Esperaba que el final la hiciera despertar. Unos segundos después, Félix y sus primos fueron arrojados fuera de la puerta.